El lenguaje empleado no deberá generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción representan a ambos sexos. Hola, mi nombre es Carmen Aguilar, soy la persona responsable del área de conocimientos del proceso escalafonario. Nos alegra que estés aquí. Se encuentra conmigo mi compañero Edgar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Solís Vera y soy integrante del Secretariado Técnico de la Comisión Mixta de Escalafón y te damos la bienvenida. Escalafón está más cerca de ti. Es por eso que hemos preparado este video para ofrecerte una herramienta más dinámica y accesible que te permitirá conocer los temas que debes desarrollar y estudiar para presentar tu examen. Sabemos que puedes llegar a tener algunas dudas o requerir más información sobre algún tema en específico, así que recuerda que siempre puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ok, vamos a iniciar. El examen comprende 3 rubros. El primero consta de conocimientos relacionados al gobierno y la administración pública, que toda persona que labore en el sector público debe conocer para el correcto desarrollo de sus funciones. El segundo se refiere a conocimientos específicos que debes dominar considerando el perfil académico y las funciones inherentes al puesto, especificadas en el Catálogo General de Puestos. La última parte del examen valora los conocimientos que posees en el área de informática, estos particularmente en la paquetería de Office. Existen algunos puestos en los que esta área se omite, ya que las labores de los mismos no tienen relación con estas competencias. Entre los temas que conforman el rubro de gobierno y administración pública, debes conocer cómo está organizado este sector, es decir, el Estado tiene 4 elementos. Posee un gobierno, tiene un pueblo como nación, ostenta territorio y está regulado con base en un Estado de Derecho, que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Nos enfocaremos en el Poder Ejecutivo del Estado de México. Este se deposita en la web del gobernador, quien a su vez se auxilia de las dependencias, organismos y entidades que señala la Constitución Política del Estado y otras normatividades. El Poder Ejecutivo se divide en el sector central, el sector auxiliar y organismos autónomos. Respecto al sector central, este se conforma por las distintas secretarías y organismos desconcentrados, entendiendo estos últimos como las unidades administrativas a las que un órgano central les transmite parte de sus funciones, siempre conservando su autoridad, con el objetivo de acercar la prestación del servicio a los usuarios. Algunos organismos desconcentrados son el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Estado de México, perteneciente a la Secretaría de Finanzas, y el Instituto de la Defensoría Pública, perteneciente a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Por otro lado, existen organismos descentralizados que son entidades creadas por la ley del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo. Estos tienen personalidad jurídica, patrimonio propio, con cualquiera que sea la estructura legal que adopten. No obstante, las entidades descentralizadas se encuentran sometidas a las actividades de control y vigilancia de la Administración Pública Central. Por ejemplo, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial. Asimismo, el Estado de México también cuenta con organismos autónomos que mantienen relaciones de coordinación con los demás poderes tradicionales u otros organismos autónomos. Tienen un régimen especial, autonomía e independencia funcional y financiera prevista directamente en la Constitución Política o la ley según la especialidad de sus funciones. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México. Así como existen organismos autónomos estatales, también los hay federales. Estos tienen la facultad para expedir las normas que los rigen, así como la capacidad para definir sus necesidades presupuestales para administrar y emplear los recursos económicos que les sean asignados. Asimismo, deben atender eficazmente asuntos primordiales del Estado en beneficio de la sociedad. El Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía son organismos federales. El punto final de este tema comprende la integración y tiempo de los cargos de las y los funcionarios públicos en los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, los diputados ocupan el cargo durante 3 años, al igual que las y los presidentes municipales.
mientras que senadores, presidentes de Estado y el presidente de la República fungen durante 6 años. Respecto a los conceptos básicos en temas de administración que debes analizar y comparar son: administración pública. Esta comprende el conjunto de órganos del sector público conformados para realizar la tarea de administrar y gestionar organismos, instituciones y entes del Estado. Su función principal es la de establecer y fomentar una relación estrecha entre el poder político o gobierno y el pueblo. También deberás conocer las definiciones de ley, estado, decreto, reglamento, bando municipal, acuerdo, atribución, función, facultad, jurisdicción, organismo y desarrollo sustentable. Aunado a estas, deberás identificar las características del proceso legislativo mexicano y mexiquense, así como del gobierno solidario. Este es aquel que responde a las necesidades sociales, culturales y educativas de sus habitantes, a través de la creación de instituciones y la implementación de programas para atender a las personas. Otro concepto relevante es el de Estado progresista, entendiendo este como aquel que promueve el desarrollo económico regional, empleando herramientas legales e incentivos que detonen el incremento del bienestar social y generen mercados dinámicos en la entidad. Otro punto esencial es reconocer el objetivo de las políticas educativas y de salud, así como herramientas y técnicas de gestión que se emplean en el sector público. Respecto al tema de administración, es de suma importancia tener nociones sobre el origen de la misma, sus autores más representativos, postulados y enfoques, así como las principales escuelas, que son la científica, burocrática, clásica, humanista, del comportamiento, de la contingencia, matemática y neoclásica. Considera las fases y elementos del proceso administrativo, así como la clasificación y características de las sociedades mercantiles, que son sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada, anónima, en comandita por acciones y cooperativa. Para concluir con este segmento, debes estudiar las generalidades de las teorías de la motivación más significativas y su aplicación al ámbito público laboral, las técnicas para la toma de decisiones e indicadores para la evaluación de resultados, así como las herramientas para planificar, programar actividades o tareas, los estilos de liderazgo, tipos de líderes, proceso de comunicación y sus elementos, así como la definición de calidad, misión, visión, objetivos, valores, eficiencia, eficacia y productividad. Continuamos con la siguiente área. Existen ordenamientos jurídicos que regulan el funcionamiento interno de la entidad. Entre ellos se encuentran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la Carta Magna y norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, los 3 órdenes diferenciados de gobierno, federal, estatal y municipal, así como la relación de estos con los ciudadanos. Asimismo, establece las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta, así como los derechos y deberes del pueblo mexicano. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, por su jerarquía, es la ley que en el ámbito local determina y ratifica las libertades, derechos y garantías de sus habitantes, así como las bases para la organización y ejercicio del poder público, bajo el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México indica las disposiciones que son de orden público e interés general y tiene por objeto regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de autoridad, así como el proceso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. El Código Administrativo del Estado de México establece disposiciones de orden público e interés general y tiene por objeto regular las materias
en salud, educación, ejercicio profesional, investigación científica y tecnológica, cultura, deporte, juventud y mérito civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, protección civil, infraestructura vial y transporte, tránsito y estacionamientos, fomento y desarrollo agropecuario, acuícola y forestal, fomento económico, protección e integración al desarrollo de las personas con discapacidad, obra pública, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios, información e investigación geográfica, estadística y catastral, a fin de promover el desarrollo social y económico en el Estado de México. Por su lado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México tiene por objetivo regular la organización y funcionamiento de la Administración Pública Central y paraestatal del Estado. Para finalizar el segmento de administración pública, hablaremos sobre las leyes a las que estamos sujetos como personal al servicio del Estado. Las más importantes son la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Esta tiene por objeto distribuir y establecer la competencia de las autoridades para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran, así como los procedimientos para su aplicación. La ley se conforma por el libro primero, segundo y tercero, que a su vez están integrados por títulos y capítulos. El título primero se establece el objetivo, ámbito de aplicación y sujetos de la ley, así como los principios y directrices que rigen las acciones de los servidores públicos. También se enuncia a las autoridades facultadas para aplicar esta ley. Dentro del título segundo se explican los mecanismos de prevención, integridad de las personas jurídicas colectivas e instrumentos de rendición de cuentas, como lo es la presentación de la declaración fiscal. El título tercero estipula las faltas administrativas de los servidores públicos, ya sean no graves y graves. Un ejemplo de falta grave puede ser el desacato, cuando el servidor público, que tratándose de requerimientos electorales, proporciona información falsa, así como el que no dé respuesta oportuna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. Así también existen otras faltas graves, actos particulares vinculados con las faltas administrativas graves, faltas de particulares en situaciones especiales y de prescripción de las responsabilidades administrativas. Por ende, en el título cuarto se establecen las sanciones a las que se harán acreedores los servidores públicos por incurrir en una falta administrativa grave o no grave. Las sanciones por faltas administrativas no graves son amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo por un periodo no menor a un día ni mayor a 30 días naturales, destitución de su empleo, cargo o comisión, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo no menor de 3 meses ni mayor de un año. La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no grave. Las sanciones administrativas por faltas graves son suspensión del empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo por un periodo no menor de 30 días ni mayor a 90 días naturales. Destitución del empleo, cargo o comisión, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo no menor de un año en adelante. Esto según lo determinen las autoridades competentes. En el libro segundo, título primero, se aborda la investigación y calificación de las faltas administrativas como graves o no graves, o bien, en el supuesto de no haberse encontrado elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción, se emite un acuerdo de conclusión. Respecto a las faltas no graves, puede haber una impugnación de la calificación, siempre y cuando el denunciante interponga un recurso de inconformidad. En el título segundo se estipula el procedimiento de responsabilidad administrativa ante la Secretaría de la Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y los órganos internos de control.
poniendo a disposición los recursos de revocación, reclamación y apelación, dando seguimiento a las disposiciones comunes como lo son los medios de apremio, medidas cautelares, pruebas y su valoración, notificaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, audiencias, entre otros. Por consiguiente, la ejecución de las sanciones por faltas no graves se lleva a cabo en los términos que disponga la resolución respectiva determinada por la Secretaría de la Contraloría o los órganos internos de control. Respecto a las faltas administrativas graves, deberán cubrir las indemnizaciones resarcitorias y sanciones económicas impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa y constituirán créditos fiscales a favor de la hacienda pública estatal o municipal o del patrimonio de los entes públicos según corresponda. Y por último, el libro tercero habla del objeto, sujetos y procedimientos del juicio político. La ley menciona que es procedente el juicio político cuando los servidores públicos que menciona la Constitución local perjudiquen al interés público del Estado, como por ejemplo, las violaciones graves a los derechos humanos, la usurpación de atribuciones, el ataque a la libertad de sufragio, entre otros. La siguiente ley es la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Esta ley tiene por objeto regular las relaciones de trabajo comprendidas entre los poderes públicos del Estado, los municipios y sus respectivos servidores públicos. Igualmente, se regulan las relaciones de los tribunales administrativos, los organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal como municipal y los órganos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen con sus respectivos servidores. Al internarte más en esta ley encontrarás que ella indica que la relación entre las instituciones públicas y los servidores públicos se establece mediante un nombramiento, formato único de movimiento de personal o contrato. También establece que existen dos tipos de servidores públicos, generales y de confianza, los cuales, de acuerdo con la duración de sus relaciones de trabajo, pueden ser por tiempo u obra determinadas o por tiempo indeterminado. Aunado a lo anterior, indica que los servidores públicos generales pueden ocupar puestos de confianza y en caso de ser sindicalizados podrán renunciar a esta condición o bien obtener licencia del sindicato correspondiente antes de ocupar dicho puesto. Son servidores públicos por tiempo indeterminado quienes sean nombrados con tal carácter en plazas presupuestales. Por otro lado, son servidores públicos sujetos a una relación laboral por tiempo u obra determinados aquellos que presten sus servicios bajo esas condiciones en razón de que la naturaleza del servicio así lo exija. Para efectos de esta ley, son integrantes del sistema educativo estatal los servidores públicos docentes que prestan sus servicios en el subsistema educativo estatal y los trabajadores de la educación que se desempeñan en el subsistema educativo federalizado. La presente ley también estipula los derechos y obligaciones individuales de los servidores públicos. También indica que el proceso de ingreso al servicio público, el nombramiento, las condiciones generales de trabajo como duración de la jornada, descansos, licencias, retribuciones, disposiciones disciplinarias, entre otras. Aunado a los puntos anteriores, es de suma importancia que conozcas cuáles pueden ser los motivos para la terminación de la relación laboral, las causas de suspensión y rescisión de la relación laboral. Un tema relevante son las obligaciones que tienen las instituciones públicas con los servidores públicos. Algunas de ellas son: 1. Se debe preferir en igualdad de circunstancias a mujeres y hombres mexiquenses para ocupar cargos o puestos. 2. Pagar oportunamente los sueldos devengados. 3. Establecer medidas de seguridad e higiene para la prevención de riesgos del trabajo. 4. Proporcionar a los servidores públicos los útiles, equipo y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los reglamentos a observar. 5. Crear y operar sistemas de estímulos y recompensas para los servidores públicos, conforme a las disposiciones que para tal efecto se emitan, a fin de motivar el mejoramiento de su desempeño. 6. Establecer un sistema de profesionalización que permite el ingreso al servicio a los aspirantes más calificados y que garantice la estabilidad y movilidad laboral de los servidores públicos conforme a su desarrollo profesional y a sus méritos en el servicio. Los servidores públicos tienen también derechos colectivos y algunos de ellos son: el derecho a una organización sindical,
El sindicato es la Asociación de Servidores Públicos Generales constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. El derecho a huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por los servidores públicos generales en la forma y términos que esta ley establece. Las acciones que se deriven de esta ley, de los actos que den origen a la relación laboral y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en un año contado a partir del día siguiente en que la obligación sea exigible, con excepción de algunos casos. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano autónomo y dotado de plena jurisdicción, que conocerá y resolverá los conflictos laborales individuales y colectivos que se presenten entre los sujetos a esta ley. Por ello, se debe identificar de manera general que los principios procesales, la capacidad y personalidad, las actuaciones del tribunal, los términos procesales, notificaciones, incidentes, pruebas, el procedimiento laboral, la ejecución y el Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática forman parte de un proceso ante dicho tribunal. Hemos terminado los temas referentes a la administración y administración pública. Ahora comenzaremos con el área de informática. Las preguntas se basan en la versión Microsoft Office 2007, conforme a los manuales del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Estado de México. Para contestar los reactivos del área se requiere poseer conocimientos generales teóricos y prácticos de la paquetería de Office. Se considera que las personas servidoras públicas poseen diferentes grados de dominio, así que todas y todos cuentan con un nivel de estudios profesional, llámese secundaria, preparatoria, carrera técnica, licenciatura, maestría o doctorado, en el cual han obtenido un determinado nivel de conocimientos. Existen puestos en los que no se requieren los conocimientos de esta área, como lo son chofer, auxiliar de mantenimiento en general, ecónomo, entre otros. Empecemos con Word. Es un software de procesamiento de textos que le permite al usuario crear, editar y modificar documentos que incluyen texto formateado y otros objetos gráficos. Debes saber en dónde se encuentra y la función de la barra de menú o cinta de opciones, barra de desplazamiento, barra de herramientas dentro de las pestañas, barra de estado, barra de zoom, vista del documento y barra de acceso rápido. Dentro de nuestras actividades, las personas servidoras públicas elaboramos oficios o documentos oficiales. Es por ello que debes conocer el funcionamiento de las herramientas que se encuentran en los diversos menús, así como su aplicación. Esto con la finalidad de tener una mejor presentación, orden y eficiencia en los archivos que utilizamos y creamos día a día. Es indispensable conocer a qué menú se accede y qué herramientas seleccionar para alinear títulos, justificar párrafos, insertar viñetas, modificar interlineado, cambiar tipo y color de letra, tamaño, usar mayúsculas o minúsculas, resaltar, crear un estilo de letra y aplicarlo a otro segmento. Cómo insertar salto de página, tablas, gráficos, formas, imágenes y ajustar estos al documento. Insertar hipervínculos, comentarios, encabezados, pies de página y números de página. Cómo dar formato a la página con color, bordes o marca de agua, dar formato de márgenes o separar en columnas la hoja de trabajo. ¿Para qué sirve la vista en paralelo, en vertical, el diseño de impresión, modo lectura, esquema y borrador? También saber guardar documentos y los formatos disponibles para ello. El siguiente programa es Excel. Excel sirve para la creación, manejo y modificación de hojas de cálculo. Se puede utilizar en varios dispositivos y sistemas operativos. En el área de administración y la contaduría, conocer este programa es esencial para aumentar la rapidez en trabajos como el almacenar, tabular, organizar, manejar e interpretar documentos numéricos y alfanuméricos. Debes saber a qué menú se accede y qué herramientas seleccionar para combinar y separar celdas, centrar y orientar texto, cambiar números a porcentajes o fracciones y quitar o aumentar decimales, así como insertar celdas, columnas y filas. Asimismo, dar formato de alto y ancho, eliminar solo contenido de celdas, columnas o filas, cómo obtener sumatoria, mínimos, máximos, promedios, insertar filtros en las tablas y buscar datos específicos en una base extensa.
Insertar y dar formato a las tablas, insertar imágenes y formas, exportar imágenes de Word a Excel, crear gráficos tomando información de tablas y condicionar tendencia de datos en una tabla. Eliminar datos repetidos, configurar para que solo se puedan insertar ciertos valores preestablecidos en una celda o cantidades en un rango preestablecido. También establecer márgenes, áreas de impresión, saltos de página para la correcta impresión e impresión del título en varias hojas. Proteger hojas y libros, inmovilizar filas, paneles y columnas, así como el uso de la vista previa del salto de página. El último programa que debes manejar es PowerPoint. Este programa está diseñado para hacer presentaciones prácticas con texto esquematizado, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas desde archivos de la computadora. Se le puede aplicar a la presentación distintos diseños de fuente, plantillas y animación. Debes saber a qué menú se accede y qué herramientas seleccionar para agregar diapositivas, insertar títulos y objetos, solo objetos, comparaciones, duplicar diapositivas y eliminarlas. Insertar formas y darle color, grosor, sombra y contorno. Insertar títulos con tipo de arte y cuadros de texto. Cambiar el tema de la presentación o las variantes. Dar formato al fondo con trama, imagen, degradado o sólido y ajustar el tamaño de las diapositivas. Insertar efectos de desvanecido, barrido, panal entre una diapositiva y otra. Agregar sonido a una o a todas las diapositivas. También agregar efectos al texto de la diapositiva como dividir, deforma, de rueda, rebote, entre otros. Así también como el insertar audio o video que se encuentran en los archivos de la computadora o en una USB. Te deseamos éxito en tu examen y esperamos que esta asesoría te sea de utilidad para desarrollar los temas necesarios.